Corintios capítulo 14 y vamos a arrancar con lo que tenemos para aprender en esta noche. Damos la bienvenida a todas las personas que se nos unen, bien sea en vivo o que después miran la grabación. Te bendecimos donde quiera que estés y esperamos que también puedas aprender algo. Muy bien, en 1 Corintios capítulo 14, tengo cuatro puntitos en esta noche, en los cuales dividí el capítulo, y el último va a ser el de las mujeres, obviamente, pero el primero entonces es acerca de hacer del amor el gol de tu vida. Mira lo que dice el verso 1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Sigan el amor. Yo lo leía esto en una versión amplificada y decía, hagan de el amor el gol de su vida. Porque recuerda que vimos la escritura en Romanos que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Te acuerdas? Y derramar, dijimos, era como agarrar el bote ese de Gatorade y echárselo al coach del equipo que ganó, y porque no es una gotita, no es tampoco un chorro de manguera, es un derrame, es grande. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y por eso, diga conmigo, yo tengo mucho amor. Dígalo más fuerte, yo tengo mucho amor. Y uno dice, ay pastor, y usted ni me conoce. Pero si eres de Cristo tienes mucho amor. A veces no lo sabemos, a veces no hemos descubierto. Pero si el amor de Dios ha sido derramado, quiere decir que está ahí. Entonces vamos a tener que aprender a sacarlo. También dice el verso 2. Verso 2 dice, porque el que habla en lengua... Perdón, me faltó la otra parte. Seguir al amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Todos digan profetizar. Acuérdense que profetizar aquí no es tanto predecir el futuro, es más bien hablar la palabra de Dios por inspiración, de tal manera que cuando se predica, uno puede traer su bosquejo, su guía, y eso no sería profetizar, porque ya traigo mi marco de donde voy a tomar lo que quiero decir. Pero si dentro de el marco de lo que traigo para hablar, entonces hablo otras cosas que son inspiradas por el Espíritu Santo, eso es profetizar en este sentido. Entonces no toda la predicación es profetizar y no toda la profecía es predicación. Claro que hay profecía en otro plano. Por ejemplo, cuando el profeta Agabo agarró el cinturón del apóstol Pablo y se amarró las manos y los pies y dijo, así van a atar en Jerusalén al varón del cual es este cinto, y estaba profetizando que eso le iba a pasar. Pero esa es otra historia, este es otro don. El que habla aquí es el don sencillo de, vamos a decir así, contar la palabra de Dios a la gente por inspiración. O sea que de esas veces que tú te encuentras con alguien y dices, ay, yo no sé de dónde me salía tanta palabra. ¿Alguien se puede relacionar con eso? Porque le dices y le dices, eso es que el Espíritu Santo te está dando inspiración. Y dice que entonces procuremos las habilidades del Espíritu Santo, pero dice, pero sobre todo que profeticéis. Y en la versión amplificada dice, especialmente que puedas contar el mensaje de Dios. Mira qué hermoso. Especialmente que puedas contar el mensaje de Dios. ¿Qué más hermoso habrá que eso, hermano? Que dentro de todos los dones que Dios te dé, le puedas contar a la gente el mensaje de Dios. ¿Alguien está conmigo acá en esta noche? Bueno, entonces ese es el primer punto que nos habla, hacer del amor
el gol de la vida y luego buscar anhelar esos dones, pero sobre todo que podamos contar. Uno debe decirle a Dios: Señor, tú dices que has derramado en mí tus dones, dame el don de poder contarle a la gente. Y luego debe decirle, y que me entienda, porque le puedo contar y a lo mejor no me entiende. Pero precisamente el don lleva eso de que sí te entiende, porque es por el Espíritu Santo. Segundo punto, número 2, vamos a hablar acerca de el hablar en lenguas, de los versos 2 al 5. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Pero escucha la última parte: aunque por el Espíritu habla, ¿qué cosa? Misterios. Entonces, vamos a hablar de el hablar en lenguas. Y podemos preguntar acá: pastor, ¿se puede hablar en lenguas? Claro, está en la Biblia. El Espíritu Santo en el aposento alto le dio la habilidad a los 120 que estaban ahí de hablar en otros lenguajes. Esos eran otros lenguajes, o sea, otros idiomas. Debemos reconocer aquí que el hablar en lenguas no es que, por ejemplo, si tú aprendes inglés y lo que sabes es español, y de pronto aprendes inglés y dices: mira, yo ya hablo en lenguas porque ya sé inglés. No, así no es. El hablar en lenguas aquí es lenguajes que no son aprendidos, que de pronto el Espíritu te da ciertas palabras o lenguajes y tú no sabías que era. Eso es por el Espíritu Santo. Pero dice que el que habla en lenguas, nota la primera parte del verso 2, no habla a los hombres. ¿Con quién está hablando? Con Dios. Entonces es sin uso hablar aquí en la congregación en lenguas, porque aquí estamos hablando unos con otros. Pero cuando yo hablo con Dios, yo puedo hablar en lenguas. ¿Está claro eso? Porque acá dice que el que habla en lenguas habla a Dios. Nadie le entiende, pero habla misterios. Verso 3, pero el que profetiza, que es aquí la parte que te conté, la habilidad de contar el mensaje de Dios. Entonces, el que profetiza habla a los hombres, y fíjate para qué. ¿Para qué es la predicación? Para edificación, para exhortación y para consolación. La predicación no es para regañar, mucho menos para regañar a los que vinieron por los que no vinieron. Qué gacho eso, ¿verdad? Cuando tú eres el único que viniste y el pastor empieza a contar: y ustedes que no vienen, tú sí viniste. Allá los que no vinieron, después agarra la onda. Pero el que profetiza dice que habla a los hombres, habla a los hombres. Por eso dice, sobre todo que profeticen. Ok, entonces dice vamos a ver los versos. Pasamos, todo esto habla de hablar en lenguas, por eso no quise gastar mucho. Si hablaré cantaré en el espíritu, cantaré con el entendimiento. Ya sabemos nosotros y estamos conscientes que hablar en lenguas es bueno, pero no en la congregación. O sea, no es para hablar en la congregación. Dice, a menos que haya un intérprete. Y yo ya le he enseñado anteriormente que la interpretación de lenguas no es traducción de lenguas. O sea, que alguien puede indicar y decir: tengo un mensaje de Dios, y entre paréntesis te digo, uno no tiene que ponerse misterioso para dar un mensaje de Dios. Uno no tiene que decir: a ver, cállense todos, estoy sintiendo algo. No, nada tiene que ver con eso. Si vas a dar un mensaje, te vas a dar un mensaje. Y sale el mensaje y es en lenguas, y si Dios lo trae, es que lo más probable es que haya alguien que interprete. Pero dice, pero si no hay nadie, entonces debe callar, porque no hay nadie que interprete. Pero por el otro lado, cuando hay quien interprete el mensaje en lenguas, es eso, es interpretación, no traducción. Con eso te digo que el mensaje en lenguas pudo haber sido de 2 o 3 minutos. Y luego la interpretación puede ser de 2 o 3 palabras.
O sea, que alguien se puede levantar después del mensaje en lenguas y decir, hermanos, el Señor nos dice que Él está con nosotros y nos da la victoria. Y uno dice, oye, pero el otro habló muchas palabras. Sí, pero el que traduce, el que da la interpretación, interpreta la intención del mensaje que se quiso dar. Ok, bueno, entonces llegamos con esto a los versos 23, por favor, porque todo lo demás habla de hablar en lenguas. Pero en el verso 23 todavía habla un poquito de hablar en lenguas y vamos a tocar eso. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Y nota que, por favor, que Pablo hace bien claro cuál es la iglesia y cuál es el lugar. Dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Nosotros decimos, vamos a la iglesia, y entonces visualizamos el edificio. Pero el edificio es el lugar, y nosotros somos la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. No, lo dije mal. Diga, nosotros somos la iglesia. Sí, porque una sola persona no es la iglesia. Dijo el Señor Jesús, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, si ya vemos 2, ya la hicimos. Por eso hay reuniones que vienen muy poquitos, pero mientras estemos 2 o 3, ya, el Señor está con nosotros. Y sería mejor si viniéramos todos. Ok. Pero dice entonces el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos, fíjese, todos hablan en lenguas. Visualiza eso. Para tantito por ahí y visualiza. Estamos todos reunidos y uno está hablando en lenguas por acá y otro por allá y otro por allá y otro por allá. Entonces dice, todos hablan en lenguas. Dice, y entonces entran indoctos o incrédulos. O sea, ¿quiénes son esos? ¿Alguien me dice? ¿Quiénes serían indoctos o incrédulos? Personas que no son creyentes, ¿verdad? O sea, de repente alguien dice, ¿sabes qué? Me dio que yo voy a llegar acá. Pero entra y todos estamos duro dándole a las lenguas. Es lo que Pablo dice acá. Entonces dice, ¿no dirán que están locos? ¿Usted diría que están locos esa gente? Muy seguro, ¿verdad? Pues, si no conocemos, si no somos cristianos, no sabemos qué están diciendo y como no les entendemos y luego no hay interpretación, dice, ¿no dirán que están locos? Pues sí. Entonces, pero dice el verso 24, pero si todos profetizan, ¿qué hacen todos? ¿Y qué es aquí profetizar que les dije? Hablar el mensaje de Dios, exacto. O sea, que tú puedes traer un testimonio. Dices, hermanos, doy gracias a Dios porque Dios esta semana me cuidó milagrosamente. Yo iba manejando, hubo un accidente, pero Dios me libró y gracias a Él que Él me da la protección. Ya diste un mensaje, ¿estás consciente de eso? O sea, no tienes que tener 3 o 4 puntos como el pastor, puedes tener un testimonio, una palabra, algo que quieres compartir y ese es el mensaje. Y entonces dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, otra vez, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entonces aquí en estos versos, vamos a leer todavía el 25 y 26, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que, fíjese esta declaración que viene ahí, que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que convenció a este incrédulo que entró a esa iglesia? ¿Qué fue lo que lo convenció? Porque dice de pronto, oye, de verdad que Dios está aquí. ¿Qué fue lo que lo convenció? Oír el mensaje de varias personas. Por eso la iglesia no es una sola persona hablando, sino por eso damos oportunidad para que, hermanos, comparta, pasa, habla lo que Dios te enseñó.
porque eso es la iglesia, no porque querramos que se haga así, sino que así debe ser. Eso es la iglesia. Entonces, el mensaje, fíjate la maravilla que hace, según dice el apóstol Pablo, se va a postrar sobre su rostro, va a adorar a Dios y va a declarar que verdaderamente Dios está entre ustedes. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno, ¿pueden decir cada uno? ¿Y qué quiere decir cada uno? Sí, o sea, que cada uno, que no hay quien se escape, hasta los que están en la computadora y por allá, porque cada uno dice, tiene que, cada uno tiene, léalo conmigo, salmo, que quiere decir canto, tiene doctrina, que quiere decir una enseñanza, un verso que quiere compartir, tiene lengua, mensaje en lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. La pregunta es, ¿en todos los servicios va a haber todo esto? No, lo que pasa es que un día hay uno, otro día hay otro, pero es lo que nos habla que entre todos habrá días que tenemos esos dones del Espíritu. Y luego dice, hágase todo para edificación. Verso 27 aquí es muy importante porque dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. O sea, que en esencia nos dice que en la iglesia no debemos estar hablando en lenguas. Eso es lo que está diciendo. ¿Podemos hablar en lenguas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, pero no en la iglesia, a menos que haya quien interprete. Eso es lo que se dice ahí. Y es clara la enseñanza y nosotros tenemos entendido que es porque si viene algún indocto o incrédulo, va a decir, sí, también, yo sabía que estaban locos, pero ya lo comprobé. Pero entonces si todos contamos el mensaje de Dios y lo que Él ha hecho en nosotros, entonces va a decir, oye, sí está, de verdad Dios está aquí, Dios es real en este lugar y con esta gente. Entonces, un intérprete, ya, y si no hay intérprete, dice el verso 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Fíjate que eso aquí nos deja ver que las lenguas las puedo hablar para mí mismo. O sea, no se trata aquí de prohibir hablar en lenguas, porque al último nos va a dar la exhortación que no prohibamos hablar en lenguas, pero lo único que sucede es que las lenguas no son para estarlas hablando en la congregación o a la congregación. ¿No está enojado conmigo? Porque yo estoy leyendo nomás la Biblia. Porque, ok, está bien, ahí lo dejo. Pero vamos a leer el versos 29 al 33, que aquí son importantes. Dentro de los que van a hablar, que aquí es el tercer punto, los que van a tomar parte, vamos a decir, los que van a participar en un servicio. Esto es lo que nos va a hablar. Yo te lo quiero leer del 29 al 33, te lo quiero leer de la Living Bible, pero está en inglés, entonces te lo voy a traducir, porque me gustó mucho cómo lo dice. Dice, empezando del 29, dice, 2 o 3 pueden profetizar a una sola vez, si ellos tienen el don, porque si te paras a decir y cantinfleas, quiere decir que no tienes el don. O si vas a cantar y nomás chimoltrufeas, tampoco tienes el don. Dijo el maestro un día, ¿vinieron a cantar o a chimoltrufear? Entonces hay que ver qué es el don que tenemos. Pero dice que pueden profetizar 2 o 3. O sea, tampoco te arranques con que 10 mensajes. Tampoco te arranques con que 10 testimonios, porque no debemos de cansar a la gente. Pero dice, pueden hacerlo 2 o 3 a una vez, o en un servicio, si tienen el don, mientras que los otros escuchan. Pero, fíjate esto que dice, pero si mientras está alguien profetizando o contando el mensaje de Dios,
Dice, alguien más recibe un mensaje, y fíjate esto, o idea del Señor. Todo diga conmigo, una idea del Señor. ¿Verdad que no es un bosquejo? Es una idea del Señor. Pero lo recibes de parte de Dios, dice, o idea del Señor. Dice, el que está hablando debe parar. Y uno dice, ¿y cómo le hace? Yo me acuerdo de una pastora que se reunía acá, usaba el edificio y siempre cuando pedía permiso paraba el dedito. Entonces, así le hacen. Es una indicación, hermanos, yo tengo algo. Ok, entonces el otro debe parar. Pero acuérdate que esto es para espirituales, porque el que está hablando dice, no, que pues que si a mí me tocó primero, no te la dejo. Pero aquí dice que sí debes parar. Dice ahí, el que está hablando debe parar. Entonces el verso 31 dice, de esta manera, todos los que tienen el don de profetizar pueden hablar, uno después del otro. Ya entendieron, ¿verdad? No son empalmados, no es al mismo tiempo. No es, no, que yo quiero ganar y todos hablan el mismo, aunque no se entienda nada. No, uno después del otro. One after the other, dice. Y todos pueden aprender y ser animados y ayudados. Verso 32. Recuerden que una persona que tiene un mensaje de parte de Dios, aquí esto es muy importante, el verso 32, casi que por eso fue que lo leí, toda esta porción, porque dice, recuerden que una persona que tiene un mensaje de parte de Dios, fíjate lo que dice, tiene el poder de parar a sí mismo o de esperar su turno. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces en la así llamada profecía o en los dones es muy común que la persona en la iglesia diga, es que estoy bajo la unción y no puedo parar, y le dicen, ya hermano, pero ya son las 3 de la tarde y hay que irnos porque la gente está cansada, pero no puedo parar. Y aquí dice, sí puedes parar, porque el que recibe el mensaje de Dios tiene el poder en sí mismo para parar. O sea, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Eso es lo que dice acá en la versión regular. Pero lo que me gustó la amplificada, donde dice, recuerden que si una persona tiene un mensaje de parte de Dios, tiene el poder de parar. Y si le dicen, ya hermano, va a seguir algo, está bien hermano, le paro, porque tiene el poder de parar. O cuando te dan oportunidad de compartir algo y te dicen, hermano, comparte unos 5 minutos y tú te arrancas 25. Dices, pero es que era muy importante de parte de Dios y no podía parar. Ahí dice, tienes el poder de parar. Solo acuérdese eso. Yo aquí quiero darle crank para que sí hable, no para que no hable, porque la mayoría de ustedes necesitan arrancar para sí hablar, no para no hablar. Pero solo para cuando se llegue el tiempo hay que saber que sí podemos parar. Diga conmigo, sí podemos parar. El verso 33 dice que Dios no es uno que le gustan las cosas en una forma desordenada y así todo upset, todo revuelto ahí. No, todo decentemente. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, es Dios de armonía. Eso es y dice así, estamos en todas las iglesias de los santos. Entonces, dentro de los que van a hablar, que es el tercer punto aquí, eso es lo más significativo que te puedo yo contar de este capítulo 14, que todos los predicadores tenemos el poder de parar, y nunca debemos excusarnos es que como yo tengo el don, tienen que aguantarse porque ahora les tocó oír a alguien que tiene el don y por eso no puedo parar. No, siempre cuando te invitan a dar un testimonio en una reunión, en otra iglesia, vas con tu familia o visitas otra iglesia de familiares y te dicen, hermano, puede compartir unas palabras, y tú siempre debes preguntar, ¿y cuántos minutos quieres que comparta? Porque es importante adherirte a lo que ellos tienen en la agenda. Si te dicen, pues unos 2 minutos, bueno, pues 2 minutos, y tú dices, ¿qué voy a decir?
cuando empiezas, para 2 minutos se hacen eternos, ¿no es cierto? Ya cuando eres gallo, pues te falta, te sobra qué decir, pero siempre hay que tratar de hacer lo más que se pueda conforme a la agenda que nos viene. Y llegamos al cuarto punto, porque aquellos que dejaron el pollo cociendo, pues ya empiezan a regocijarse. Cuarto punto es, para mí, uno de los más significativos aquí en el capítulo 14, lo vamos a leer desde el verso 34 hasta 34 y 35, son 2 versos, pero esos 2 versos han causado refuego en muchísimas iglesias, en muchas congregaciones, en muchas denominaciones. Por años, teólogos han estado debatiendo sobre esto. Mira lo que dice el verso 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, pregunto yo en esta noche, y quiero que me ayuden, ¿pueden las mujeres predicar en la iglesia, orar o profetizar? ¿Pueden? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué va a hacer con ese verso? Uno dice, pues nomás no le hago caso. Sería que, pues Pablo dijo eso, pero pues allá él. No, pero es que todo está dentro del marco del mensaje que hemos recibido de parte de Dios, pero eso es lo que vamos a entender aquí. Número 1, el primer punto para entender en estos 2 versos es, gran paso número 1, Pablo no está hablando de todas las mujeres. Diga conmigo, no es para todas las mujeres. No, porque puede haber mujeres solteras que no tienen esposo, y ese verso no dice nada para ellos. Porque mira el verso 35, dice, si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos. O sea, la indicación es que estaba hablando a mujeres casadas. Ese es para comenzar. No está hablando a todas las mujeres, sino que está hablando a mujeres casadas. Ahora, dentro de eso tenemos que entender todavía otra parte muy importante, que es que la mujer, en cuanto al hogar, fíjate esto, que es muy importante, en cuanto al hogar está subordinada al esposo. O sea, el esposo es la cabeza y la mujer está subordinada al esposo en cuanto al hogar. Pero en cuanto a Cristo, no hay tal subordinación, porque dice la Biblia, pero en el Señor todos somos uno. No hay varón, no hay hembra, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, todos somos una nueva criatura en Cristo. ¿Sí me explico en eso? En cuanto a Cristo, ya no entra con que la mujer por ser mujer es más bajo. No. Si has recibido a Cristo, si Él vive en ti, eres hija de Dios igual que todo varón. ¿Alguien puede decir amén a esa? Ok, eso es número 1. Ese es el primer punto que debemos de hablar. No, Pablo no está hablando a todas las mujeres. Ahora, ¿por qué dijo Pablo eso? Otra vez el asunto cultural. Yo leía que en ese tiempo las mujeres de aquel tiempo no eran muy estudiadas, vaya. No era culturalmente, era como en los tiempos de nuestros abuelos. ¿Se acuerda que decían, ¿para qué estudia la mujer? Al cabo se va a casar, que no estudie, que se quede en la casa, que... ¿Sí? ¿Alguien? Puros jóvenes acá, nunca oyeron eso. Pero sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Para qué estudia si se va a casar? O sea, y esa mentalidad existía también por allá. Entonces, en ese sentido, la mujer era menos educada que su marido. Entonces, cuando de pronto en la iglesia decían algo y la esposa no entendía, empezaba a cuchichearle. Oye, ¿por qué dice eso? Y todos cuchichearon. No era una. Y ya sabe que cuando una mujer cuchichea,
no escuche que cuchichea tan suavecito, ¿no? Sino que porque tienen mucho que hablar en el buen sentido, ¿eh? Los hombres tenemos poquito que hablar. Pero si entonces varias mujeres cuchicheaban, entonces se había un revuelo ahí, y por eso vino esta palabra de Pablo, dice que callen en ese sentido, que si no entendieron algo y si quieren aprender, que pregunten en casa a sus maridos. Ahora, culturalmente era así, pero hoy no es el caso. Si las mujeres de hoy dependieran para aprender de la palabra de Dios, de lo que sus maridos saben, se morían de hambre. En la mayoría de los casos. Porque en las iglesias de hoy, las más atrevidas son las mujeres, las que no faltan, las que están siempre ahí, las que quieren más de Dios. Entonces, es otra historia. Pero, de todas formas, el pasaje se habló por esa causa. Entonces, lo que nosotros podemos preguntar hoy, ¿será que es todo lo que dice la Biblia acerca de las mujeres que deben callar en la congregación? Porque dice bien claro que vuestras mujeres guarden silencio, que callen, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y entonces nosotros, mira, la Biblia siempre tiene que ser interpretada en base a texto y contexto. Diga conmigo, texto y contexto. ¿Qué quiere decir texto y contexto? Quiere decir, contexto quiere decir todos los otros versos que hablan de ese tema que estás tratando ahí en ese verso. Entonces no se puede hacer una doctrina de un verso sacándolo de aquí, pero fíjate lo chistoso que muchas iglesias sí lo han tomado de este verso, y en muchas iglesias no dejan a las mujeres predicar, orar, profetizar, porque dicen, no, pues la Biblia dice. Entonces, la pregunta más grande que tenemos que hacernos acá, ¿de verdad dice eso la Biblia? Mira, vamos a ver qué nos dice la Biblia. 1 Corintios 11:13. ¿De verdad la Biblia dice que las mujeres no pueden orar, profetizar, predicar? Mira, 1 Corintios 11:13. Mira lo que dice. Juzguen vosotros mismos. ¿Es propio, o sea, es adecuado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Fíjese la pregunta que hace. ¿Qué pregunta Pablo? ¿Es apropiado que la mujer, ¿qué haga? Ore a Dios. Él estaba hablando del velo. Ya en estudios anteriores dijimos que el velo que ustedes traen, ¿qué es? El cabello. O sea que no es que ustedes no traen velo, sino que en ese capítulo vimos que en lugar de velo les dado el cabello. Entonces el punto que en este verso Pablo estaba hablando, dice, juzguen ustedes, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Entonces pregunto yo, ¿sí oraban o no oraban? Sí, ok, bueno, gol número 1. Después, 1 Corintios también, el capítulo 11, verso 5. Un poquito hacia atrás. Pero el mismo capítulo dice, pero toda mujer que ora o profetiza, diga conmigo, ora o profetiza, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué quiere decir acá? Pablo dice, una mujer no debe orar o profetizar sin traer el velo. Eso es lo que en esencia lo que está diciendo. Entonces pregunto yo, ¿puede orar o profetizar una mujer? Sí. O sea, no es solo aquel verso del capítulo 14 que Pablo habló, sino que tenemos que tomar lo que los otros versos también dicen. En el libro de los Hechos, vaya un poquito hacia atrás, y le estoy hablando esto no porque usted dude que la mujer pueda hablar, orar o profetizar. Fíjese lo que le estoy diciendo. Pero se lo estoy hablando para aclarárselo,
porque dentro de poco se va a encontrar con alguien que le va a decir, pero las mujeres no deben de hablar en la iglesia. ¿Y a ti por qué te dan oportunidad ahí? Si está prohibido a las mujeres hablar. Entonces tú tienes que decir porque has aprendido algo. Les dije que Hechos capítulo 2, versos 17 al 18. Dice, y en los postreros días quiere decir que son los últimos días, y para nosotros esos últimos días quiere decirse que son desde que Cristo resucitó hasta que Él regrese. Esos son los últimos días. Y Joel dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre, ¿qué? Toda carne. O nomás la de los hombres. No, sobre toda. Y luego dice, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Fin de la historia, ¿verdad? Que ya no tendríamos que, o sea, usted llega ahí y dice, ahí está. ¿Para qué Dios dio su Espíritu Santo si dice que íbamos a profetizar, si al fin y al cabo no puedo profetizar? O sea, si tú dices que la mujer no debe profetizar, no, ahí dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo todavía veo visiones, Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, ¿qué hará? En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo aclaró, porque fíjate que primero dijo que los jóvenes, hijos e hijas. Y entonces alguien te dijera, sí, pero ves, tú ya no eres una hija, tú eres una señora. Y entonces acá dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ok, y entonces ahí mismo en Hechos, pero el capítulo 1, 13 y 14, dice, es la ocasión de todos los 120 en el aposento alto, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¿Qué estaban haciendo? Orando y rogando. Y dice, con las mujeres. No dice que las mujeres estaban ahí aparte y ellas no oraban ni rogaban, sino con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dos escrituras más y terminamos. Ahí mismo en Hechos, pero ahora el capítulo 18, verso 26. Verso 26, dice, vamos a ver el 24 y luego el 26. Dice el 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Vamos al 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, era un matrimonio. ¿Quién era la mujer? Priscila. Aquila está media así media, pero era el hombre. Priscila y Aquila, este matrimonio, le tomaron aparte y note lo que dice, y le expusieron. No dice, y Aquila le expuso. Dice que los dos le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que Priscila tuvo una parte importante también en enseñarle a Apolos, porque allá dice, no permito enseñar a los hombres. No, pero eso no era lo que estaba hablando, porque sí, las mujeres sí pueden enseñar a los hombres. Si yo fuera mujer, yo estaría bien contento de oír estas noticias. No así como que, se me están quemando los frijoles.
qué vine aquí en esta noche? Hay mujeres aquí que están felices, gozosas. Ok, bueno, por último, 1 Corintios, terminamos en el capítulo 14, donde estábamos, verso 39 al 40, porque ahí vamos a terminar. Dice, así que, hermanos, procuren profetizar. ¿Qué debemos procurar hacer, amados hermanos? Aquí en la iglesia y en la casa y en la calle y en la lavandería y donde quiera que estés, porque ¿qué es profetizar? Hablar el mensaje de Dios. Dios te ama, ya profetizaste. Cristo murió por ti, quiere perdonar tus pecados, ya profetizaste. Yo quiero que entienda claro eso, porque si no sale de acá con nada. Debe salir claro que profetizar es hablar el mensaje de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y usted, si está hablando con un amigo, no trae un bosquejo para hablarle. O sea, está hablando con un amigo y le habla lo que el Espíritu le da. Y eso ya es inspirado por el Espíritu. Entonces dicen, así que, hermanos, procuren profetizar. Y luego dice, y no impidan el hablar en lenguas. Pero el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo le gustan a Dios las cosas? Decentemente y con orden, no con desorden. Por eso, si alguien estuviera hablando y todos allá empezamos a hablar y hay un desorden ahí, ¿no? Dios no le gusta eso. O si alguien pasa a dar un testimonio, pero ese ya lo oía. No, pues debes de poner atención, porque es un orden. A Dios le gusta el orden. Entonces, sobre todo, hágase todo decentemente y con orden. Entonces concluimos en esta noche los 4 puntos principales que hablamos esta noche. Número 1, haz del amor el gol de tu vida. Número 2, en cuanto al hablar en lenguas, recuerda, somos animados a hablar en lenguas porque el que habla en lenguas habla a Dios, pero no somos animados a hablar en lenguas en la congregación a menos que haya intérprete. Y hay iglesias donde sí hay intérprete. Entonces es muy común esto. Y así se mueve el Espíritu Santo ahí, pero si no hay, entonces debemos esperarnos a que llegue ese tiempo. Número 3, el tercer punto, los que van a hablar, dice que debemos de esperar el turno, y si algo se le revela a otro, también los profetas tenemos el poder de parar cuando se necesita parar y no porque estamos bajo la unción. Y número 4, en lo concerniente a las mujeres, concluimos pues que las mujeres sí pueden enseñar en la congregación, porque hay muchos ejemplos de mujeres que sí oraron, profetizaron, y Dios incluso derramó su Espíritu Santo para que lo hagan. Entonces hay denominaciones que dicen, la mujer puede enseñar en la escuela dominical, pero no en el santuario. Por favor, Bonche Boloni, diría un amigo mío. Si la iglesia es allá en la escuela dominical y es aquí, o sea, la iglesia es la gente. Entonces son cosas que la gente se ha inventado por ahí, pero nosotros sabemos que la mujer y el varón somos uno en Cristo y que tenemos los mismos privilegios en el Señor. En cuanto al hogar, ya hablamos, la mujer está subordinada al marido, pero en cuanto a Cristo, tiene un mismo lugar y una misma categoría. ¿Se alegra de eso? ¿Le da gracias a Dios? Póngase en pie. Gracias a todos los que nos vieron o nos ven en este mensaje. Te bendigo donde quieres que estés y ojalá que hayas aprendido algo igual como nosotros.